This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed-sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Dios mismo enterró a Moisés, y hasta hoy nadie sabe dónde. Cuando Moisés murió, no hubo funeral. Dios mismo lo enterró. La Biblia dice que subió al monte Nebo, vio la tierra prometida, y allí murió, con 120 años. Su vista no se había apagado, su fuerza no había menguado, pero su tiempo había terminado. Y Dios lo enterró en un lugar secreto. ¿La razón? Para que nadie lo adorara. Porque el siervo era grande, pero el Dios que lo envió, aún más. Moisés no cruzó el Jordán, pero su historia no terminó allí. Fue visto después, en el monte de la transfiguración con Jesús. Porque los que caminan con Dios nunca terminan en el olvido. Escribe, quiero ser fiel hasta el final. Si tú también anhelas dejar un legado eterno, ¿sabías que Moisés subió solo, sabiendo que moriría? Dios le dijo, no cruzarás el Jordán. Sube al monte Nebo, y desde allí, mira la tierra. Y Moisés obedeció. No lloró, no discutió, subió solo. Sabía que su historia llegaba al final, pero también sabía que había cumplido su llamado. Desde la cima, contempló la tierra prometida, la misma que anheló por décadas. Y allí, sin testigos humanos, entregó su espíritu. No fue una derrota, fue una coronación. Dios mismo fue su sepulturero. Y aunque su pie no tocó Canaán, su legado entró con Josué. Moisés no fue recordado por cómo murió, sino por cómo vivió. Tú estás viviendo como para dejar huella en la eternidad. ¿Y si te dijera que Dios hizo un pacto contigo, miles de años antes de que nacieras? En los llanos de Moab, Moisés reunió al pueblo una última vez. Pero esta vez, no solo habló a los presentes, habló al futuro. Dios dijo, no solo hago este pacto con ustedes que están aquí, sino también con los que aún no han nacido. Increíble, un pacto eterno que atravesó el tiempo, las generaciones, los siglos, un llamado que sigue vivo hoy. Moisés advirtió, si abandonan al Señor y siguen a otros dioses, vendrán maldiciones, pero si regresan, Él los restaurará. Este no era solo un contrato antiguo, era un compromiso espiritual que llegaría hasta nosotros. La fidelidad de Dios no caduca. Su pacto te incluye. No necesitas estar en el desierto para escucharlo. Él sigue hablando. ¿Estás escuchando su voz? ¿Sabías que Dios prohibió a su pueblo volver a Egipto? En Deuteronomio 17, Dios les dijo, no vuelvan jamás a Egipto, ni los reyes, ni el pueblo, ni para buscar caballos, ni riquezas, ni alianzas. ¿Por qué? Porque Egipto representaba su pasado de esclavitud. Volver era deshonrar su libertad. Y aunque estaban libres físicamente, Dios quería liberar también su corazón. ¿Te das cuenta? A veces Dios te saca de algo, pero tú quieres regresar al viejo pecado, a la comodidad, a lo conocido. Pero Él dice, no regreses. Yo tengo algo nuevo. ¿Hay un Egipto que aún te tienta? Hoy Dios vuelve a decirte, no regreses a lo que una vez te esclavizó. Escribe, no vuelvo atrás. Si eliges seguir hacia la promesa de Dios, ¿sabías que el cielo y la tierra hablarán como testigos en el juicio de Dios? Moisés se puso en pie ante todo el pueblo, pero no solo los habló a ellos, sino que convocó al cielo y a la tierra como testigos eternos del pacto, diciendo, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida. No era solo una advertencia, fue un acto cósmico. Los elementos eternos escucharon,
El universo fue llamado a presenciar cada decisión. Si obedecen, los cielos traerán bendición. Pero si se rebelan, los cielos serán testigos del juicio. No hay forma de ocultarse, no hay excusa posible, porque los testigos de Dios aún están presentes. La tierra sigue girando, el cielo sigue firme. Ambos recuerdan, ambos atestiguan. ¿Y tú? ¿Qué estás eligiendo hoy? Porque el pacto no ha desaparecido y los testigos no han olvidado. ¿Qué pasaría si el cielo gritara tu destino desde lo alto de una montaña? El pueblo de Israel llegó a un lugar donde la tierra misma hablaba. 2 montes frente a frente, Gerizim y Ebal. Desde Gerizim, las tribus proclamaban bendiciones. Bendito serás en tu entrada y tu salida. Desde Ebal, otras tribus clamaban maldiciones. Maldito el que no obedezca los mandamientos del Señor. Una escena estremecedora. Miles de hebreos de pie entre 2 voces. Una decisión eterna resonando desde lo alto. Este momento no era solo ceremonia. Era un pacto visual, una advertencia viva. La obediencia traería vida y abundancia. La rebeldía, ruina y muerte. Dios no los dejó a oscuras. Les mostró 2 caminos, 2 destinos, y les dijo: escoge la vida para que vivas tú y tus hijos. Hoy esa elección sigue en pie. ¿Desde qué monte hablaría tu futuro? Si estuvieras allí ahora, el mandamiento más importante de todos está en Deuteronomio. Jesús lo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sabías que esa frase está en Deuteronomio 6:5? Se llama el Shema y es el centro de la fe hebrea. Dios no solo quería obediencia externa, quería corazones apasionados. No bastaba cumplir leyes, había que amar al dador de ellas. Y ese amor debía enseñarse en casa. Repítelo a tus hijos, al acostarte, al levantarte, al salir y al entrar. Dios no buscaba rituales vacíos, buscaba relación, devoción, entrega. Ese versículo, Jesús lo citó siglos después como el más importante, porque en el fondo todo se resume así: amar a Dios, por encima de todo. Si estás listo para poner a Dios en primer lugar, escribe: te amo, Señor. ¿Sabías que la promesa de prosperidad estaba ligada a escuchar? Deuteronomio 28 lo dice claro: si escuchas atentamente la voz del Señor, serás bendecido. Bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito al entrar, bendito al salir. Tus cosechas, tus hijos, tus caminos. Todo prosperaría si obedecían, pero también advertía: si no escuchas, vendrán maldiciones. No era brujería, no era suerte, era consecuencia espiritual. Dios les daba libertad, pero con responsabilidad. La obediencia no era opcional, era la clave del bienestar. Y aún hoy, su voz sigue hablando. La pregunta es: ¿estás escuchando? Porque la obediencia no se mide por palabras, sino por acciones. Escribe: quiero obedecer tu voz, Señor, si decides seguir sus palabras. Y mira el libro de Deuteronomio en nuestro canal, Historias Bíblicas 369, o en el primer comentario. ¿Sabías que Moisés dio su discurso final antes de partir a la eternidad? Después de 40 años guiando a Israel, Moisés no entraría a la tierra prometida, pero antes de partir, reunió a todo el pueblo y les habló por última vez. No fue solo un discurso, fue un llamado al corazón. Les recordó todo lo que Dios había hecho: la salida de Egipto, el mar abierto, el maná, las leyes. Pero también les advirtió: no olviden al Señor. Pongan estas palabras en su corazón. Enséñenlas a sus hijos. Sabía que su tiempo se acababa, pero el pueblo seguiría, y su legado no serían milagros, sino fidelidad. Moisés no entró, pero preparó a una generación para poseer la promesa. Porque a veces, tu misión es sembrar lo que otros cosecharán. ¿Sabías que Moisés escribió un cántico como advertencia profética? Antes de morir, Dios le pidió a Moisés que escribiera un cántico, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 32. No era para entretener, sino para advertir. Un himno profético que Israel debía memorizar. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el pueblo se rebelaría. Y cuando vinieran las consecuencias, este cántico les recordaría: Dios fue fiel, ellos no. Les habló de su amor, de cómo los cuidó como a la niña de sus ojos, pero también del abandono y la idolatría futura. Fue un canto,
que dolía, una melodía que debía sacudir la conciencia. Y aún así, Dios no dejó de amar, porque incluso en su juicio había esperanza. ¿Te das cuenta? Dios no castiga por capricho, corrige para restaurar. ¿Sabías que Moisés profetizó que Israel pediría un rey siglos antes de que pasara? En Deuteronomio 17, mucho antes de Saúl o David, Moisés ya lo dijo: cuando pidan un rey, asegúrense de que sea elegido por Dios. También ordenó: no debe acumular riquezas, no debe tener muchas esposas, no debe volver a Egipto, y debía copiar toda la ley en un libro y leerla cada día. ¿Te suena a alguien? Salomón hizo lo contrario: muchas esposas, oro, caballos de Egipto, y terminó alejándose de Dios. Moisés ya lo había advertido. No eran reglas arbitrarias, eran protecciones para el corazón, porque el liderazgo sin temor de Dios termina en ruina. Si tú lideras o influencias a otros, recuerda, el mayor poder es la obediencia. Y si muchas verdades modernas fueran mentiras que Dios nunca dijo. Desde el desierto, Moisés alzó su voz con una advertencia que atraviesa los siglos: no añadirás ni quitarás a las palabras que yo te mando. Dios no deja espacio para modificaciones. No necesita ediciones culturales. No tolera versiones actualizadas de su voluntad. Hoy muchos suavizan lo que incomoda, o añaden reglas humanas como si vinieran del cielo. Pero Dios lo dijo claro: no toques mi palabra. Si quitas una sola verdad y agregas una sola mentira, el mensaje deja de ser divino. Este no es solo un mandato antiguo, es una alarma para hoy. La verdad de Dios no necesita maquillaje. ¿Te atreverás a creerla completa? ¿O preferirás una fe manipulada? Porque quien altera su palabra no solo cambia letras, se arriesga a perderlo todo. Escribe: creo en tu verdad, Señor. Si crees en la verdad absoluta de Dios. Y mira el libro de Deuteronomio en nuestro canal, Historias Bíblicas 369, o en el primer comentario. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Comentario.